Sean muy bienvenidos, mi hermano y mi hermana. Que Dios los bendiga en este instante de paz y serenidad. Y si la muerte no fuera el final, sino el momento más verdadero de la vida, y si justo después del último suspiro, el espíritu abriera los ojos y viera todo con una claridad que jamás tuvo antes, existe un instante silencioso y sagrado en el que el cuerpo calla y el alma despierta. A ese instante lo llaman la primera hora después de la muerte. Es en esa hora cuando todo se revela. No hay máscaras, no hay mentiras. El alma recuerda, siente, reconoce y descubre que la muerte no borra a nadie, solo muestra quiénes somos realmente. Chico Xavier decía, la vida continúa, la muerte es solo un paso. Pero, ¿qué ocurre después de ese paso? ¿Quién nos recibe? ¿Qué vemos? ¿Qué sentimos? ¿Qué encuentra el espíritu cuando el cuerpo se adormece y el tiempo deja de existir? Durante siglos, esta pregunta ha atravesado generaciones y religiones, envuelta en miedo y misterio. Hoy vas a mirarla con otros ojos, con calma, con fe y con el corazón abierto para comprender. Prepárate para cruzar el velo que separa el mundo material del espiritual. Porque lo que sucede en la primera hora después de la muerte no es el final. Es el reencuentro con la verdad, con el amor y con la vida que nunca termina. Hay momentos en la vida en los que el silencio habla más fuerte que cualquier palabra. La primera hora después de la muerte es uno de esos instantes. Es ese segundo en el que el cuerpo descansa, pero el espíritu despierta a una nueva realidad. No hay dolor, no hay final. Solo hay un cambio, como quien cierra los ojos aquí y los abre en otro lugar, más liviano, más luminoso. Es el momento en que el alma comprende que nada termina realmente. Chico Xavier decía que la muerte es como volver a casa después de un largo viaje. Y esa frase encierra una verdad profunda. Nadie muere de verdad. El alma simplemente se libera, dejando atrás lo que era pesado, los dolores del cuerpo, las preocupaciones del día a día. El espíritu empieza a darse cuenta de que aún piensa, siente y ama, solo que de una manera diferente, más amplia, más silenciosa, más real que nunca. Imagina a una mujer mayor que vivió esparciendo bondad, siempre con una sonrisa y una palabra de consuelo. Cuando llega su momento, es recibida por una atmósfera dulce, envuelta en luz y serenidad. Espíritus amigos se acercan, algunos quizás familiares que partieron antes. Ella siente una paz que ninguna palabra puede describir. Pero alguien que vivió con ira o con miedo puede despertar confundido, sin entender lo que está ocurriendo. Todo depende de lo que se cultivó dentro del corazón. La primera hora después de la muerte es un espejo que refleja quiénes fuimos en vida. En ella no existe castigo ni recompensa, solo existe el juicio individual. Esa mirada interior que el propio espíritu dirige hacia sí mismo. Es cuando el alma percibe, con claridad y sin máscaras, las decisiones que tomó, el amor que entregó y también las oportunidades que dejó pasar. Es un instante de verdad y al mismo tiempo de profundo aprendizaje. A veces, esa comprensión comienza incluso antes del último suspiro. Algunas personas cuentan haber sentido una calma diferente, una presencia suave, como si alguien las envolviera en un abrazo invisible. Otras dicen ver a sus seres queridos sonriendo a lo lejos. Son señales de que el amparo nunca falta. El amor de quienes se quedan y la fe de quienes parten se encuentran en un mismo punto, el de la continuidad de la vida. Durante esa transición, el espíritu siente una mezcla de curiosidad y ternura. Aún escucha las voces de la familia, percibe las lágrimas, pero empieza a notar una luz suave que lo llama desde lejos. No es un túnel, como muchos imaginan, sino una vibración de acogida, una invitación a seguir. Es el corazón diciendo, todo está bien, estás volviendo a casa. Chico Xavier siempre recordaba que nadie parte solo. Los buenos espíritus, mentores, familiares, amigos, se acercan en ese instante para suavizar el miedo y orientar el camino. Envueltan al desencarnado en un manto de paz, como quien arrulla a un niño que se queda dormido. Y quizás esa sea la lección más hermosa de todas. El amor no muere, solo cambia de forma. Es en esa atmósfera de serenidad y reencuentro cuando el espíritu empieza a comprender todo con más claridad. Poco a poco repasa escenas de su propia vida, recuerda gestos, palabras, sentimientos. Es el comienzo de un despertar profundo,
el inicio de la verdadera comprensión del porqué de cada paso, de cada lágrima y de cada alegría vivida en la tierra. Entre tantas voces que hablaron sobre la vida y la muerte, la de Chico Xavier siempre se destacó por su ternura. No hablaba para convencer, hablaba para consolar. Decía que el espíritu no es un visitante pasajero del mundo, sino un viajero que aprende en cada existencia. La muerte, para él, era solo un regreso, una continuación natural del camino, donde cada gesto y cada pensamiento se transforman en semillas de aprendizaje. Cuando Chico psicografiaba, muchas veces las palabras venían cargadas de un amor que parecía no caber en el papel. Explicaba que el mundo espiritual es una extensión de la vida, no su contrario. La primera hora después de la muerte, según los relatos transmitidos por sus mentores, es un tiempo de acogida, no de castigo. Es el instante en que el corazón entiende lo que la mente humana jamás pudo comprender del todo, que la vida es eterna y que el amor no tiene fronteras. La sabiduría de Chico no nacía de los libros, sino de la compasión. Aprendió con el dolor, con las pérdidas, con las noches en que lloró por los que partieron. Y fue de esas lágrimas que surgieron sus mensajes más profundos de fe. Solía decir que quien aprende a servir con amor ya está preparado para regresar a la patria espiritual. Porque el espíritu que sirve en silencio ya vibra en armonía con el cielo. Las comunicaciones que Chico recibió mostraban que, del otro lado, existen escuelas, colonias, hogares de luz donde las almas continúan aprendiendo y sanando. En esos lugares, el tiempo no se mide en horas, sino en vibraciones. Quienes llegan en paz son recibidos con ternura. Los que llegan confundidos son abrazados por espíritus más experimentados, que los ayudan a entender lo ocurrido y a seguir adelante, sin miedo. También hablaba del juicio individual, explicando que Dios no castiga a nadie. Lo que llamamos juicio es, en realidad, un encuentro con la verdad de uno mismo. Es el momento en que el alma se mira con sinceridad y reconoce lo que ha construido. Chico decía: a nadie se le preguntará lo que no sabía, sino lo que hizo con lo que ya sabía. Y esa es la justicia más amorosa que existe. Para Chico, comprender el más allá era una forma de vivir mejor aquí. Enseñaba que la verdadera preparación para la primera hora después de la muerte comienza mucho antes de ese momento. Empieza cuando elegimos amar, perdonar, orar y servir. Cada acto de bondad es una luz que se enciende en el camino espiritual. Una pequeña lámpara que el espíritu encontrará encendida cuando cruce el velo de la materia. Muchas veces comparaba la vida terrenal con una escuela bendita, donde los días felices son el recreo y las dificultades, las lecciones. Lo importante, decía, es salir de esa escuela habiendo aprendido a amar, porque es ese amor el que se convierte en el pasaporte vibracional del espíritu cuando es recibido en el plano mayor. Nada de lo que vivimos se pierde. Todo es aprovechado por el universo. Y así, a medida que comprendemos estas enseñanzas, el miedo a la muerte se transforma en serenidad. Empezamos a ver el desencarne no como una pérdida, sino como un regreso. Y es en ese regreso, lleno de reconocimiento y aprendizaje, donde el espíritu comienza a reencontrarse con quienes ama, abriendo las puertas a la experiencia más hermosa y profunda que vive después de dejar el cuerpo. Poco antes de que el cuerpo guarde silencio por completo, el espíritu comienza a desprenderse de manera suave, como quien deshace un lazo antiguo. Es un proceso delicado, invisible a los ojos humanos, pero profundamente sentido por el alma. Muchos describen esa primera hora después de la muerte como un amanecer sereno, en el que el cuerpo reposa y la conciencia despierta a algo nuevo. Nada ocurre de forma brusca. La naturaleza divina respeta el ritmo de cada ser. El periespíritu, ese envoltorio sutil que une el cuerpo físico al alma, se va soltando poco a poco, hilo por hilo, recuerdo por recuerdo. En algunos casos, la desvinculación es rápida. En otros, más lenta, dependiendo del apego y de las emociones guardadas. Los espíritus más serenos sienten apenas un leve sopor, como un sueño reparador. En cambio, quienes cargan culpas o resentimientos pueden experimentar cierta confusión, como quien despierta en un lugar desconocido. Imagina a alguien que parte después de un día tranquilo, rodeado de amor, serenidad y oraciones. El ambiente espiritual que lo recibe es como una habitación iluminada por la fe, donde los mentores se acercan en silencio para ofrecer consuelo.
Ahora piensa en quien parte dominado por el miedo o la rebeldía. El proceso puede ser más lento, porque el pensamiento crea cadenas que lo atan a la materia. Por eso, la oración de quienes permanecen es tan valiosa. Se transforma en un hilo de luz que ayuda en el desprendimiento. Durante esa hora sagrada, el espíritu comienza a darse cuenta de que sigue vivo. Ve su propio cuerpo, percibe las vibraciones a su alrededor, escucha las voces queridas. Poco a poco, comprende que está cruzando una frontera invisible. No hay dolor, hay una sensación de alivio, como quien deja caer un peso que ya no era necesario. Es el reencuentro con la libertad del alma. Chico Xavier decía que la muerte es el regreso del pájaro al cielo. Y así es. El cuerpo es solo un nido temporal. Cuando llega el momento correcto, el espíritu alza vuelo, guiado por manos invisibles que lo conducen hacia un nuevo amanecer. Esa percepción es tan real que muchos espíritus describen una mezcla de sorpresa y gratitud, al comprender que el amor los acompaña más allá de la carne. En medio de ese despertar, algunos recuerdan de inmediato a las personas amadas e intentan acercarse a ellas. Otros sienten el impulso de agradecer, de pedir perdón, de reconciliarse. Lo que antes parecía distante, ahora se siente con profundidad. Cada emoción se amplifica. Por eso, mantener pensamientos de amor hacia quien parte es una forma de extender el corazón hasta donde los ojos no alcanzan. Esa primera hora después de la muerte también revela el poder de la serenidad. Los espíritus preparados por la oración, la fe y el perdón experimentan un desprendimiento tan suave que llegan a describir sonidos armoniosos, luces suaves, sensaciones de acogida. Quienes parten con la mente agitada, en cambio, perciben ruidos internos, sombras, recuerdos intensos. Todo depende de lo que alimentamos dentro de nosotros mientras estamos aquí. Y cuando este proceso se completa, cuando el último lazo entre el cuerpo y el alma se disuelve, el espíritu se ve erguido, libre, aunque todavía unido emocionalmente a quienes ama. En ese instante, empieza a percibir presencias familiares, rostros luminosos, vibraciones que lo llaman. Es el comienzo de un nuevo contacto, y lo que sucede justo después de ese reencuentro transforma para siempre la comprensión del amor y de la vida. Justo después de la desvinculación completa del cuerpo, el espíritu descubre algo maravilloso. Nadie cruza el umbral de la vida solo. Incluso en la más profunda soledad terrenal, hay presencias invisibles que lo esperan con ternura. Son amigos espirituales, mentores, familiares que partieron antes, todos unidos por lazos que el tiempo no borra. En la primera hora después de la muerte, ellos se acercan en silencio, irradiando paz, como si dijeran, tranquilo, estás a salvo. Muchos espíritus describen este encuentro como un abrazo sin contacto, pero lleno de amor. Es un reconocimiento instantáneo, una alegría que disuelve el miedo. Los bienhechores envuelven al recién desencarnado en una vibración tan suave que la mente, antes perturbada, empieza a serenarse. El dolor, la confusión, la nostalgia, todo se transforma en una sensación de seguridad, como si el corazón entendiera que el hogar nunca se perdió, solo fue reencontrado. Los mentores espirituales poseen el don de la paciencia. No juzgan, no reprenden, solo amparan. Saben que cada alma carga las marcas de su propio camino. Por eso hablan poco y emiten mucha luz. Sus presencias son mensajes vivos de consuelo. A veces, basta una mirada amorosa o un recuerdo luminoso para que el espíritu despierte y comprenda. Sigo vivo y estoy en buenas manos. Para quienes vivieron con fe, la presencia de estos amigos es tan clara como el amanecer. En cambio, quienes se desprenden en medio del sufrimiento pueden tardar un poco más en reconocerlos, porque su mente aún está envuelta en nieblas emocionales. Aún así, los bienhechores permanecen cerca, enviando vibraciones constantes de ayuda, como quien enciende luces en medio de la oscuridad, esperando el momento exacto para ser vistos. Chico Xavier solía decir que el amor atrae al amor. Cuanto más cultivamos sentimientos elevados aquí, más afinidad creamos con esos compañeros del plano espiritual. Se convierten en verdaderos ángeles guardianes, no de alas, sino de presencia. Están con nosotros en todas las etapas, en la infancia, en el dolor, en la alegría y sobre todo, en la hora de la partida. Y cuando ese momento llega, son ellos quienes extienden la mano para guiarnos en el primer paso del regreso.
En la primera hora después de la muerte, el alma también puede sentir la presencia de aquellos a quienes amó intensamente. A veces es una madre que viene a buscar a su hijo, un compañero de fe, un amigo querido. Son reencuentros que trascienden las fronteras de la carne. Cada sonrisa, cada oración hecha en vida, crea un hilo luminoso que permite que esos encuentros sucedan en el momento exacto en que el corazón los necesita. Pero también hay quienes parten en un estado de desequilibrio y, al no percibir esas presencias amorosas, sienten miedo. En esos casos, los bienhechores permanecen vigilantes, esperando a que el espíritu se calme para entonces revelarse. Ningún hijo de Dios es olvidado. Incluso los más endurecidos están rodeados de compasión. El amor divino es paciente y sabe esperar. Y cuando el recién desencarnado finalmente reconoce los rostros familiares, las manos extendidas, las voces serenas que lo llaman, la paz comienza a florecer. Comprende que la muerte no es ausencia, sino reencuentro. No es pérdida, sino continuidad. Y es precisamente en ese clima de amor y reconocimiento donde se inicia el siguiente paso de esta jornada, el momento en que el alma revisita toda su propia historia. Cuando el espíritu despierta por completo y se percibe libre del cuerpo, algo muy profundo sucede. Es como si una cortina se abriera ante sus ojos interiores, revelando de una sola vez todas las escenas de la existencia que acaba de dejar atrás. Esa primera hora después de la muerte es también el comienzo de un profundo encuentro con la verdad. Cada gesto, cada palabra, cada pensamiento vivido en la tierra regresa en forma de recuerdo vivo, no como castigo, sino como aprendizaje. El espíritu ve pasar su vida, pero de un modo diferente. Siente el impacto de cada acto. Percibe cuánto influyó en los demás y cuánto fue influido. No hay juicios externos, solo un reconocimiento interior muy profundo. Es en ese instante cuando ocurre el llamado juicio individual, no como un castigo divino, sino como resultado de la claridad que el alma alcanza ante la luz de su propia conciencia. Es un espejo amoroso, donde cada uno se ve tal cual es. Chico Xavier decía que nadie escapa de su propia conciencia, porque ella es el altar donde Dios nos habla. Y es en ese momento cuando esta verdad se revela. El espíritu comprende las causas de sus dolores, las razones de sus encuentros y desencuentros, las bendiciones escondidas en las dificultades. Percibe, con humildad, cuán justa ha sido la vida y cuánto aún le queda por evolucionar. Es un instante de ternura y de arrepentimiento sincero, en el que el alma empieza a liberarse del peso de las ilusiones. Algunas personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte cuentan haber sentido algo similar, una especie de película de su propia vida, acompañada de una intensa sensación de amor y comprensión. Esas experiencias son pequeños destellos de lo que ocurre plenamente cuando el espíritu se desprende por completo. Nada se pierde. Incluso las lágrimas que parecían inútiles cobran sentido cuando se miran con los ojos de la eternidad. Durante esa primera hora después de la muerte, el espíritu también siente las consecuencias sutiles de cada elección. Percibe la sonrisa que provocó, el consuelo que ofreció, la esperanza que sembró. Pero también siente el dolor que causó, incluso sin querer, y el silencio que hirió. Es un aprendizaje que trasciende cualquier libro, porque se vive dentro del alma misma. Y es ese aprendizaje el que define los próximos pasos de su camino. Es natural que muchos se conmuevan ante esta retrospectiva, porque es profundamente humana. Todos cometemos errores, todos amamos, todos intentamos hacerlo bien. Lo importante es que el espíritu entiende, con dulzura, que el amor fue la única inversión que realmente valió la pena. Todo lo demás, las posesiones, los títulos, las preocupaciones, se vuelven pequeños frente al valor de los actos simples, los gestos sinceros, las palabras de cariño. Esta revisión no llega para herir, sino para sanar. El espíritu es envuelto por vibraciones de comprensión y misericordia, como si manos invisibles lo sostuvieran mientras observa su propia historia. Cada recuerdo doloroso es una oportunidad de perdón. Cada recuerdo bello, un estímulo para seguir creciendo. Es un encuentro íntimo con la propia esencia, y de él nace el verdadero arrepentimiento. Ese que no duele, sino que libera. Y cuando este panorama termina, el espíritu siente un silencio diferente. No es vacío, es la paz que aparece cuando la verdad es aceptada. Es en ese momento cuando se prepara para el siguiente paso.
un encuentro aún más profundo, donde esa claridad se convierte en entendimiento espiritual y el juicio se transforma en luz. Después de que el espíritu repasa todo su recorrido, entra en un estado de profunda lucidez. Es como si el tiempo se detuviera y el alma quedara frente a frente con su propio corazón. En ese instante ocurre lo que llamamos juicio individual, pero a diferencia de lo que muchos imaginan, no hay trono, tribunal ni condena. Solo existe la verdad, dulce y firme, que brota desde la propia conciencia. Cada uno se ve tal cual es, sin máscaras, sin excusas. El espíritu siente la vibración de sus propias elecciones. Las buenas acciones brillan como pequeñas estrellas que calientan el corazón. Las actitudes egoístas aparecen como sombras que piden luz. Es un momento silencioso, pero lleno de significado. El alma entiende que todo lo vivido tuvo un propósito, incluso los errores. No hay castigo, hay comprensión. Es el amor divino mostrando que cada caída fue, en realidad, una lección disfrazada de dolor. Chico Xavier decía que Dios no castiga, solo educa con sabiduría infinita. Y eso es exactamente lo que el espíritu siente. Percibe que el universo funciona con una justicia tan amorosa que ninguna lágrima se desperdicia. Lo que antes parecía injusto cobra sentido. Las personas difíciles, los desencuentros, las pérdidas, todo encaja dentro de un plan mayor de aprendizaje y evolución. El juicio, entonces, se transforma en aceptación. Durante esa primera hora después de la muerte, el alma comienza a distinguir las vibraciones que creó durante su vida. Los sentimientos elevados la conducen a planos serenos. Las emociones densas la conectan con regiones de aprendizaje más intensas. Es la ley natural de la sintonía. Cada pensamiento es una llave que abre puertas distintas. Por eso, aprender a pensar con amor es preparar el camino hacia un despertar más liviano. Algunos espíritus, al verse frente a su propia verdad, sienten una alegría tan grande que no pueden contener las lágrimas. Perciben que, a pesar de los errores, buscaron hacer el bien, y que eso fue suficiente para merecer paz. Otros se conmueven de manera distinta. Lloran al darse cuenta de cuánto tiempo perdieron alimentando rencores, de cuánto amor dejaron de ofrecer. Pero incluso en esos casos hay ternura. El arrepentimiento es el primer paso hacia la liberación. Este autoanálisis profundo hace que el espíritu comprenda el valor de la humildad. Entiende que no es mejor ni peor que nadie, sino un aprendiz en evolución. En ese momento, muchos piden, desde lo más profundo del alma, una nueva oportunidad para servir y reparar. Y esa súplica sincera, nacida del corazón, siempre es escuchada por los mensajeros de la luz. El juicio individual es, por tanto, un encuentro con Dios dentro de nosotros mismos. Es cuando comprendemos que el Creador nunca nos ha abandonado. Fuimos nosotros quienes, a veces, nos alejamos de Él por orgullo, miedo o ignorancia. Y cuando surge esa comprensión, el espíritu siente un alivio profundo, como quien finalmente entiende el verdadero significado de la misericordia. Y es en ese estado de reconocimiento y entrega cuando el alma empieza a ser atraída hacia el lugar que vibra en la misma frecuencia que sus sentimientos. No es un castigo, es afinidad. El espíritu va, de manera natural, hacia donde el amor, el aprendizaje o la reparación lo esperan. Y es precisamente en ese punto donde su destino espiritual comienza a definirse, conduciéndolo hacia uno de los 3 caminos posibles. Cuando el juicio individual termina, el espíritu no es empujado a ningún lugar, simplemente es atraído por la vibración que construyó durante su vida. Es una ley natural, silenciosa y perfecta. Así como el perfume asciende y la piedra desciende, cada alma se dirige hacia el ambiente que más armoniza con su energía. Y es en ese momento, todavía dentro de la primera hora después de la muerte, cuando se dibujan los 3 caminos posibles: los planos de luz, las zonas de aprendizaje y las regiones de sufrimiento temporal. El primer camino es el de los espíritus que despiertan en la claridad. Son aquellos que vivieron con fe, amor y desapego. Al dejar el cuerpo, sienten un alivio indescriptible, como quien se quita de encima un peso antiguo. Son recibidos por amigos espirituales y comprenden con gratitud que todo esfuerzo de caridad y paciencia valió la pena. Encuentran un ambiente de paz, donde continúan aprendiendo y ayudando, conscientes de que la muerte es solo un cambio de morada.
El segundo camino es el de las zonas intermedias, regiones de aprendizaje y purificación. Son lugares donde el espíritu, aun en sufrimiento, es amparado y educado. Allí, el alma reflexiona sobre sus actitudes, comprende las causas de su dolor y comienza el proceso de regeneración. No hay castigo, hay tratamiento. Es como un hospital del alma, donde cada recuerdo doloroso se transforma en entendimiento. El tiempo en ese estado depende del nivel de conciencia y de la disposición a renovarse. Y existe un tercer camino, el más denso, donde el sufrimiento es más profundo. Son los espíritus que partieron dominados por el odio, el egoísmo o la negación del bien. No están condenados, solo permanecen atados a sus propias creaciones mentales. La sombra que sienten proviene de su interior. En esas zonas oscuras, los mentores espirituales también trabajan sin descanso, esperando el momento en que la luz del arrepentimiento vuelva a brillar. Incluso allí, el amor de Dios no se detiene. Chico Xavier decía que nadie está perdido, solo temporalmente alejado de la luz. Esa frase resume lo que sucede después de la muerte. El espíritu va hacia el punto donde más puede aprender. Y por más doloroso que sea el proceso, siempre hay una salida. El arrepentimiento sincero es una llave poderosa. Abre caminos, atrae ayuda y renueva la esperanza. Ninguna lágrima de remordimiento sincero deja de ser recogida por el plano superior. Durante esa primera hora después de la muerte, muchos espíritus aún flotan entre esos estados, sin entender dónde se encuentran. Algunos ven paisajes hermosos, otros perciben oscuridad. Todo depende de su vibración interna. Por eso, la serenidad y la fe cultivadas en vida hacen tanta diferencia. El espíritu preparado siente paz incluso en lo desconocido, porque confía en la sabiduría divina que lo guía. Los bienhechores espirituales explican que el destino después de la muerte no es una sentencia eterna, sino una etapa. Incluso el espíritu más sufriente puede levantarse nuevamente. El cielo y el infierno no son lugares fijos, son estados del alma que cambian conforme la conciencia despierta. Cuando existe la voluntad de cambiar, el universo entero se mueve para ayudar. Es la ley del progreso eterno, escrita en el corazón de todos nosotros. Y mientras el espíritu reconoce su nuevo entorno, algo empieza a vibrar dentro de él, un llamado de esperanza. Un deseo profundo de reparar el pasado y seguir adelante. Es en ese impulso de renovación donde nace el aprendizaje más valioso, la comprensión de que el amor es el único camino seguro. Y es precisamente sobre eso que el siguiente momento de esta jornada revelará, cuando el espíritu descubra que nunca está olvidado, pues el amparo de los vivos sigue resonando desde el otro lado. Poco después del juicio individual, cuando el espíritu empieza a adaptarse a su nueva realidad, un fenómeno luminoso se manifiesta. Son las vibraciones que parten de los corazones que aún laten en la tierra, las oraciones, los pensamientos de amor, los recuerdos llenos de ternura. Todo eso se transforma en corrientes sutiles de energía que alcanzan el más allá. Durante la primera hora después de la muerte, esas olas de cariño llegan como bálsamos, suavizando el miedo e iluminando el camino de quien acaba de despertar. Para el espíritu que se siente confundido, una oración sincera es como una mano invisible que lo levanta con delicadeza. Aunque no comprenda de inmediato lo que está ocurriendo, percibe una sensación de paz inexplicable, como si un perfume familiar envolviera su alma. Es el amor que atraviesa dimensiones. Ningún pensamiento de fe es inútil. Cada palabra de oración es una chispa de luz lanzada al infinito. Chico Xavier solía decir que quien ora nunca está solo. Y eso es exactamente lo que se confirma en este momento. Cuando una madre reza por el hijo que partió, cuando una esposa pronuncia en silencio el nombre de su marido desencarnado, o cuando alguien enciende una vela y envía pensamientos de amor, el universo entero se mueve para transportar esa vibración. La oración es el lazo invisible que mantiene los corazones unidos, incluso separados por la materia. Durante esa primera hora después de la muerte, los bienhechores espirituales recogen las oraciones y las transforman en fuerza vital. Con ellas, el espíritu recibe valor para enfrentar la nueva etapa. Las palabras pronunciadas con fe se convierten en vibraciones tangibles que se expanden como rayos suaves, disipando la oscuridad emocional. Por eso la oración sincera tiene tanto poder. Nace del amor. Y el amor es el idioma más comprendido entre los dos mundos.
Para quienes permanecen en la tierra, orar por los seres queridos es una de las formas más puras de seguir amando. No importa si la persona partió hace días o décadas, el tiempo no es una barrera para la energía de la gratitud. El espíritu siente y reconoce cada recuerdo cariñoso, cada palabra de luz, y responde en forma de paz, inspiración o protección invisible. La muerte, vista desde esta perspectiva, deja de ser un adiós y se convierte en un simple hasta pronto. Incluso los espíritus que se encuentran en regiones de dolor reciben alivio cuando alguien ora por ellos. Las oraciones descienden hasta los abismos más oscuros y allí siembran esperanza. Son como gotas de lluvia sobre la tierra seca. Poco a poco, el alma que sufría comienza a recordar el amor, y al recordarlo, encuentra nuevamente el camino de regreso a la luz. Ninguna súplica sincera se pierde. Todas son escuchadas desde lo alto. Por eso tantos mensajeros espirituales insisten en que no dejemos de orar. La oración es el vínculo que sostiene el reencuentro, el puente que une los mundos. También es un ejercicio de humildad, porque al orar, la persona reconoce que no tiene el control de todo. Y eso la acerca a Dios. El acto de rezar, más allá de ayudar al otro, transforma el propio corazón de quien ora, volviéndolo más sereno, más compasivo y más consciente de la eternidad. Y cuando el espíritu, confortado por las oraciones que lo alcanzan, comienza a equilibrarse y a comprender el significado de su nueva existencia, descubre algo esencial. Lo que realmente define su destino no son las grandes acciones, sino la calidad del amor que supo ofrecer en vida. Ese entendimiento profundo abre el camino hacia la próxima revelación, aquella que muestra el error más sutil y peligroso del alma humana, el mismo que Chico Xavier tanto advertía. Entre las revelaciones más profundas que los maestros espirituales compartieron con la humanidad, existe una que pocos se atreven a enfrentar: el peligro de la indiferencia espiritual. Cuando el espíritu se acostumbra a una rutina sin alma, deja de crecer. Vive en automático, repite oraciones sin sentir, habla de fe sin practicarla. Y es precisamente eso lo que más adormece la conciencia. Durante la primera hora después de la muerte, muchas almas se sorprenden al darse cuenta de que no fueron malas, pero tampoco verdaderamente buenas. Simplemente vivieron sin propósito. Chico Xavier decía que el peor mal es el bien que dejamos de hacer. Esa frase, simple y directa, revela una verdad profunda. No hace falta cometer grandes errores para alejarse de la luz. Basta con ignorar el llamado del amor, posponer el perdón o dejar la gratitud para después. El espíritu que vive de esa manera acumula un vacío silencioso, que solo percibe cuando el cuerpo calla y el tiempo terrenal se detiene. Es en ese momento cuando la conciencia muestra cuánto se desperdició de vida y de oportunidad. La tibieza espiritual es una forma de adormecimiento del alma. Hace que la persona diga «creo en Dios», pero viva como si Él estuviera lejos. Es leer una oración con los labios, pero con el corazón frío. Hablar de bondad, pero no practicarla. Juzgar a los demás, olvidando el propio espejo interior. En el juicio individual, este tipo de actitud aparece con una claridad dolorosa. El espíritu ve que el amor pudo haber florecido, pero permaneció guardado por miedo, orgullo o descuido. Las almas que vivieron en tibieza no se condenan por maldad, sino por negligencia. Son como jardineros que tuvieron en sus manos las semillas del bien, pero nunca las sembraron. Y cuando llega la primera hora después de la muerte, descubren que el jardín del alma está vacío. No hay flores, solo el recuerdo de lo que pudo haber sido. Esa constatación duele, porque es lúcida, y ninguna explicación terrenal puede aliviar el peso del arrepentimiento tardío. Pero incluso ante ese despertar hay esperanza. El espíritu que reconoce su propia omisión da el primer paso para levantarse. El arrepentimiento sincero siempre es escuchado por las fuerzas del bien. Las lágrimas del alma no son castigo, son el inicio de la curación. Y es precisamente en ese reconocimiento donde el amor vuelve a latir, reavivando la luz que había estado dormida. Muchos preguntan, ¿cómo evitar esa tibieza? La respuesta está en las pequeñas actitudes diarias. La fe no se mide con palabras, sino con acciones. Visitar a quien sufre, escuchar sin juzgar, agradecer por la vida, ayudar en silencio. Cada acto simple es una chispa que enciende la llama interior. Cuando el amor se convierte en acción, el espíritu se fortalece,
y la muerte deja de ser un susto para convertirse en una continuidad natural. El peligro de la indiferencia es que disfraza la desconexión. La persona cree que está bien, pero vive lejos de su esencia. Por eso los mentores espirituales insisten tanto en la vigilancia interior. Vivir con presencia, con conciencia, con propósito. Eso es estar despierto. El amor no es un sentimiento pasivo. Es un movimiento constante del alma hacia los demás y hacia Dios. Y cuando el espíritu despierta de ese estado de adormecimiento, comprende que aún hay tiempo. Mientras se vive, hay oportunidad de reconstruir, de acercarse a la luz, de amar más. Ese despertar abre la puerta a la última revelación, aquella que Chico Xavier y tantos otros mensajeros espirituales dejaron como herencia. El camino seguro hacia una buena muerte, o, como prefieren los sabios, el camino hacia una vida con sentido. Después de todo lo que el espíritu vive en su viaje, la despedida del cuerpo, el reencuentro con los afectos, el juicio individual y el despertar a la verdad, queda la lección más valiosa: la importancia de prepararse mientras aún se está en la tierra. La primera hora después de la muerte no tiene por qué ser un momento de miedo ni de confusión. Puede ser un instante de paz, de acogida y de reencuentro con la luz. Pero esa serenidad se conquista poco a poco, en las elecciones diarias, en los gestos simples que acercan el alma a Dios. Vivir en estado de gracia es, sobre todo, vivir con conciencia. Significa cultivar buenos pensamientos, no guardar resentimientos, perdonar lo que aún duele y hacer el bien sin esperar recompensa. Chico Xavier decía: quien hace el bien siembra su propio futuro. Y es así. Cada actitud amorosa, cada oración sincera, cada palabra de consuelo es una preparación, silenciosa para el instante del tránsito, el momento en que el espíritu deja la carne y regresa a la patria espiritual con el corazón tranquilo. Una de las prácticas más poderosas es la oración diaria, hecha con sentimiento. No necesita fórmulas complejas. Basta hablar con Dios con el corazón abierto. Esa conexión constante fortalece el alma y crea lazos con los bienhechores que estarán presentes cuando el cuerpo se adormezca. El espíritu que ora se vuelve más sereno, más confiado, más consciente de su misión en la tierra. La oración es la respiración del alma. Otra práctica esencial es el cultivo de la gratitud. Agradecer por las lecciones, incluso por las más difíciles, es reconocer que todo coopera para nuestro crecimiento. La gratitud cambia la vibración del ser. Transforma el dolor en aprendizaje, el miedo en fe y el egoísmo en servicio. Durante la primera hora después de la muerte, el espíritu agradecido despierta rodeado de luz, porque aprendió a ver amor en todo. La caridad también es uno de los pilares de la preparación espiritual. Ayudar, consolar, escuchar, ofrecer lo que se tiene, no solo lo que sobra, es lo que da sentido a la existencia. Cada gesto de bondad es una oración en movimiento. Cuando la vida terrenal llega a su fin, esos gestos se convierten en vibraciones luminosas que amparan al espíritu, guiándolo hacia planos de paz. Ningún acto de amor se pierde. Todos regresan en forma de bendiciones. Vivir en paz con los demás es otra lección indispensable. Perdonar y pedir perdón libera. Los asuntos emocionales no resueltos se vuelven lazos que dificultan la partida. Resolver, comprender y amar es la mejor manera de preparar el corazón. Chico solía decir: el perdón es la limpieza del alma. Y tenía razón. El espíritu que perdona en vida llega al otro lado más liviano, listo para continuar su camino evolutivo. También es fundamental el autoconocimiento. Conocerse a uno mismo es reconocer las propias sombras y decidir iluminarlas con humildad. Esta práctica permite que, en el juicio individual, el alma se mire con ternura, sin culpa, pero con responsabilidad. Quien aprende a observarse con sinceridad durante la vida no se asusta ante la verdad después de la muerte. Por último, cultivar la fe es lo que da sentido a todas las demás prácticas. Tener fe es confiar en que nada ocurre por casualidad, que Dios está presente incluso en las horas silenciosas y que el amor es la fuerza que sostiene el universo. Esa confianza se refleja en la primera hora después de la muerte, cuando el espíritu, en lugar de temer, se entrega en serenidad, sabiendo que la vida no termina, solo cambia de forma. Y es en ese punto cuando el corazón despierta a la comprensión más hermosa de todas, que prepararse para morir es, en realidad,
aprender a vivir. Vivir con propósito, con compasión, con gratitud y con fe. Porque aquel que vive con amor, cuando llega su hora, no se despide, simplemente regresa a casa. Y es ese regreso el que Chico Xavier llamaba, con emoción y ternura, el reencuentro con la verdadera vida. Tal vez ahora, después de todo lo que has escuchado, el miedo a la muerte se haya transformado en algo distinto, en comprensión, porque la primera hora después de la muerte no es un final trágico, es el comienzo de una nueva conciencia. El espíritu no desaparece, sigue caminando, aprendiendo, amando, reencontrándose, y lo que define esa travesía no es cuánto sufriste, sino cuánto amaste. Cada gesto de ternura, cada perdón, cada oración sincera que hagas hoy, construye tu mañana espiritual. El juicio individual no es un tribunal, es un espejo de luz, donde el alma reconoce su propia historia y decide comenzar de nuevo. Por eso vive con ligereza. No pospongas el perdón, no guardes el amor, no calles el bien que puedes hacer ahora. La vida continúa, y la eternidad comienza en cada pequeño acto de amor. Chico Xavier solía decir: quien aprende a morir en paz, aprende a vivir con sabiduría. Y quizá ese sea el mayor de todos los aprendizajes. No necesitamos temer lo que viene después. Necesitamos aprender a vivir lo que tenemos ahora, con propósito, con fe y con gratitud. Así que te pregunto, con cariño, ¿qué elegirás cultivar a partir de hoy? ¿La prisa o la paz? ¿El miedo o la confianza? ¿El apego o el amor? Si estas palabras tocaron tu corazón, permite que esta luz se expanda. Comparte este video con alguien que necesite consuelo. Deja tu comentario, cuéntanos lo que sentiste. Y si deseas seguir aprendiendo sobre la vida más allá de la vida, suscríbete al canal, activa las notificaciones y camina con nosotros en esta jornada de despertar. Porque la muerte no es el final, es solo el comienzo de todo lo que el amor ha construido.